Hola chicos, ¿cómo andan? Seguimos trabajando con Introducción a la Física, continuamos estudiando MRU y en este caso vamos a trabajar con construcción de gráficos en MRU. Recordemos que MRU significa movimiento rectilíneo uniforme y la palabra uniforme nos da mucha información porque nos indica que la velocidad no varía, la velocidad va a ser exactamente la misma durante todo el recorrido, durante todo el movimiento. Para poder calcular esta velocidad, la fórmula que vamos a utilizar en MRU es distancia o espacio, depende del libro de texto que usemos, dividido el tiempo. Todos los movimientos se pueden graficar en los ejes cartesianos. Los gráficos correspondientes a este movimiento, a MRU, son dos. Vamos a calcular por un lado la distancia o espacio en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. Vamos a imaginar una situación para que podamos hacer juntos la construcción primero de distancia en función de tiempo. Imaginemos un cuerpo que en cada hora que está en movimiento logra desplazarse 100 kilómetros. Yo lo que puedo hacer es volcar estos valores en una tabla. Yo entonces sé que cuando todavía no comencé a contar el tiempo, no me desplacé. ¿Sí? Estoy en el kilómetro cero. Al pasar una hora, como por cada hora se desplaza 100 kilómetros, luego de una hora transcurrida, sé que estoy ahora a 100 kilómetros de la posición inicial. A las 2 horas estaré a 200 kilómetros de la posición inicial y a las 3 horas estaré a 300 kilómetros de la posición inicial. Recuerden, esto es muy similar a lo que ustedes trabajaban en función lineal en el año anterior, en tercer año. ¿Qué hacíamos? Esta tabla de valores, estos pares ordenados, los podemos volcar en ejes cartesianos. Fíjense que el eje cartesiano, en este caso están los valores de x, los valores de y, siempre el tiempo va a ir respecto al eje x. ¿Por qué? Porque el tiempo va a ser mi variable independiente. A medida que transcurre el tiempo, a medida que va transcurriendo el tiempo, yo me voy desplazando y voy cambiando de posición. No es al revés, no es que a medida que pasa los lugares en los que me desplazo transcurre el tiempo. Por ese motivo, siempre el tiempo va a ir en el eje de las x porque es la variable independiente. En este caso yo decidí que por cada cuadradito, que ya no está cuadriculado, pero ustedes seguramente los cuadriculados lo van a hacer, que por cada cuadradito sea una hora en respecto al tiempo y decidí que en la distancia, que van a ser kilómetros, cada cuadradito represente 100 kilómetros. Así que si yo decido que cada cuadradito sean 100 kilómetros, si pongo 100, acá va a estar el 200, acá no puede estar el 500, ¿sí? Tengo que respetarlo. No hace falta que usen la misma lógica para el de las X y el de las Y, pero sí dentro, por ejemplo, del eje de las Y, si cada cuadradito es 100 kilómetros, respeto eso, ¿sí? Yo acá decidí cada cuadradito una hora y en cambio decidí acá en el eje Y por una cuestión, como tenía que llegar al número 300, si hacía de uno en uno iba a ser un gráfico muy grande, decidí hacerlo de 100 en 100, ¿sí? ¿Qué hacíamos luego? Estos puntos los marcábamos para una hora 100 kilómetros, a las 2 horas 200, a las 3 horas 300 y a continuación uníamos todos los puntos y ya nos queda determinada la gráfica de la distancia en función del tiempo en MRU. Entonces es simplemente marcar los puntos y unirlos. Trabajemos ahora con el de velocidad, que es aún más fácil. Imaginemos un cuerpo en la misma situación, que se desplaza por cada hora 100 kilómetros. Como yo quiero saber cuál es la velocidad, deseo hacer el cálculo, la construcción del gráfico de velocidad, primero debo hacer el cálculo. ¿Cómo calculo la velocidad? Distancia dividido tiempo. Mi distancia son 100 kilómetros, el tiempo empleado es una hora. Si yo hago la división, 100 dividido 1 es 100, la unidad me queda expresada en kilómetros por hora, por lo tanto yo sé que durante todo el tiempo que transcurra el movimiento, el móvil se va a desplazar siempre a 100 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque es MRU y en MRU la velocidad no cambia nunca. Entonces, cuando yo esté a una hora, a la hora me desplazo a 100 kilómetros por hora y a las 2 horas también y a las 3 horas también. Todo el tiempo me voy a desplazar a la misma velocidad. Gráficamente, ¿cómo quedaría esto? Marco todos los puntos. Una hora 100, 2 horas 100, a las 3 horas 100 kilómetros por hora. Y cuando los uno, me queda determinado. ¿Se acuerdan que esto en matemática el año pasado lo trabajaban como función constante? Es una función lineal
constante, porque para todos los valores de x siempre le corresponde el mismo valor de y. Todas las gráficas de velocidad en función de tiempo en MRU van a ser de esta forma. Si mi velocidad hubiese sido de 50 km por hora, me iba a quedar el gráfico por acá. Si hubiese sido de 200 km por hora, me hubiese quedado acá. En este caso me quedó en 100 porque fue la velocidad a la que yo me desplazaba en este ejemplo, ¿sí? Hagamos uno todos juntos. Un móvil se desplaza durante 5 horas, así que ya sé el tiempo, y recorre 300 kilómetros, que sea acá la distancia o el espacio. Calcular la velocidad es mi incógnita y luego hacer los dos gráficos. Siempre el primer paso es calcular lo que me falta. En este caso me falta la velocidad. Puede ser que yo les dé un ejercicio donde lo que falte sea el tiempo o lo que falte sea el espacio. Recuerden que para hacer ese gráfico, en la clase anterior vimos que podemos hacerlo como una ecuación o que podemos usar el triangulito. ¿Se acuerdan del triángulo? En este caso, como lo que me falta es la velocidad, sé que la fórmula es distancia sobre tiempo. Mi distancia son 300 kilómetros, el tiempo son 5 horas. Cuando hago la división, 300 dividido 5, resultado 60 y la unidad me queda expresada en este caso en kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todas las 5 horas que yo me esté moviendo, mi velocidad va a ser siempre 60 kilómetros por hora. Vamos a hacer los gráficos. Fíjense de vuelta, en el eje de las X siempre pongo el tiempo. Acá claro que va a ser este 1 significa una hora. Lo mismo en el de distancia en función de tiempo. En el de velocidad, en el eje Y voy a poner las velocidades. Como yo quiero llegar a 60 km por hora, decidí hacer mi escala de 10 en 10. En cambio, en la distancia, como yo tengo que llegar a 300 km por hora, decidí hacerlo de 50 en 50. Eso cada uno como le parezca más práctico. Vamos con el primero. Yo sé que durante todo el recorrido, durante mis 5 horas, siempre mi desplazamiento fue constante en 60. ¿Cómo me queda el gráfico? De la siguiente manera. Fíjense que yo no voy, mi gráfico no va ni para el lado de las X negativas. ¿Por qué? Porque no existen tiempos negativos, empieza a partir del 0, ni tampoco se extiende más allá de las 5 horas. Yo sé que durante 5 horas se desplazó. Tal vez después siguió moviéndose, pero como no sé si paró el auto o si siguió desplazándose, mi gráfico finaliza ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo mirando este gráfico sin haber leído todo esto, yo sé que durante 5 horas el móvil se desplazó siempre a una velocidad constante de 60 km por hora. Sin ningún enunciado, simplemente mirando este gráfico ya puedo sacar toda esa información. ¿Y cómo será en el caso de la distancia? Una opción es hacer tabla de valores, pero si no, lo más fácil para mí, recordemos que para poder hacer determinar una recta, preciso que 2 puntos. Y yo acá, de acá, puedo obtener 2 puntos. ¿Cuáles son los 2 puntos? Yo sé que cuando todavía no había comenzado el tiempo, no me había desplazado nada. Así que en el tiempo 0 estoy en el kilómetro 0. Y otro dato que sé es que cuando transcurrieron 5 horas, seguro que yo llegué al kilómetro 300. A las 5 horas estoy en el kilómetro 300. Entonces, sin necesidad de hacer la tabla de valores, uniendo los dos puntos, ya puedo construir la gráfica, ¿sí? Cuando miro esto, ¿yo qué es lo que sé? Que mi movimiento duró 5 horas y que en esas 5 horas yo logré desplazarme 300 kilómetros. Fíjense cómo mirando los gráficos puedo sacar un montón de información, ¿sí? Las actividades que les propongo son las siguientes. 1. Un automovilista decide ir a vacacionar a la costa, recorre esta distancia, sabemos distancia, en 4,5 horas, sabemos el tiempo, es parecido al ejercicio de recién. Calculamos la velocidad primero y una vez que tenemos la velocidad, ya podemos graficar la velocidad en función del tiempo y podemos graficar la distancia en función del tiempo. Para hacer este gráfico tenemos que calcular la velocidad y para hacer este gráfico no hace falta nada. Sabemos que vamos a empezar en el 0, 0 y que vamos a terminar en 4,5 horas. Le va a corresponder 495 kilómetros. Uno de esos dos puntos y ya tengo este gráfico confeccionado. Punto 2. Este es al revés. Tienen que decirme cuál es la velocidad de un móvil cuyo movimiento es representado por este gráfico. Mirando este gráfico, ¿qué información nos da? ¿Cuánto tiempo duró el movimiento? ¿Qué espacio recorrió? Como yo ya voy a saber cuál es el tiempo y cuál es el espacio, ¿cómo hago para calcular la velocidad, que es lo que me piden?
Hago la cuenta, simplemente eso. Yo puedo hacer la cuenta simplemente mirando un gráfico porque del gráfico yo obtengo información. En este ejercicio, en vez de darles la información en forma escrita, se las di en forma de gráfico, pero ustedes lo pueden resolver de la misma manera. Punto 3. Un corredor se desplaza a 100 metros por segundo durante 20 segundos. Fíjense que no siempre tiene que estar en kilómetros por hora. Yo acá decidí cambiar la unidad como para ver que podemos trabajar también con otras unidades. Calcular la distancia recorrida y graficar velocidad en función de tiempo y distancia en función de tiempo. ¿Yo qué datos les doy? La velocidad, les doy el tiempo, calculamos la distancia. ¿Cómo la calculamos? Podemos hacer las ecuaciones como en la clase pasada o trabajamos con el triángulo, ¿sí? Como ustedes quieran. Una vez que tienen los tres datos, ya están en condiciones de hacer las gráficas. El cuarto es igual, pero yo les doy la distancia, les doy la velocidad y mi incógnita ahora es el tiempo. Lo mismo, igual que en la clase anterior, yo averiguo el tiempo y una vez que tenga mis tres datos, puedo graficar tranquilamente. Y el 5, que es muy interesante, al menos para mí, dice, un auto realiza un recorrido de 100 kilómetros en total, ¿sí? Este auto se desplazó 100 kilómetros, pero pasa que no tuvo un recorrido regular. Miren lo que pasó. En el gráfico, acá sabemos que al transcurrir una hora, llegó al kilómetro 40, ¿sí? Para ustedes, ¿qué querrá decir? Del 1 al 2 sigue en el kilómetro 40. ¿Qué querrá decir eso? Este es un gráfico de espacio en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué querrá decir esto? Que en esta hora, siempre en el espacio, me aparece el número 40. Y luego, de la segunda hora a la cuarta hora, hace este movimiento y llega al kilómetro 100. Las preguntas es, ¿cuánto tiempo estuvo el auto parado sin avanzar? ¿Cuánto tiempo tardó en total en hacer todo este recorrido? ¿Cuántos kilómetros recorrió solamente en las últimas 2 horas? ¿Qué distancia hizo en este pedacito? Eso no tienen que hacer cuentas, lo hacen mentalmente mirando el gráfico. ¿Cuál fue la velocidad promedio de todo el recorrido? Recuerden que la velocidad promedio se hace haciendo todo el espacio dividido todo el tiempo empleado. Y la última pregunta es ¿cuál fue la velocidad en las primeras 2 horas? ¿Sí? En este pedacito, ¿cuál fue la velocidad? Yo lo que tendré que hacer es dividir el espacio por el tiempo empleado. Espero que se haya entendido. Cualquier duda saben que me pueden escribir. Les mando un abrazo y nos mantenemos en contacto. Chao, chicos.